Aquí. Ok. Entonces, estamos hablando acerca de la oración, Sí, pero ahorita vamos a cambiar un tricitico, porque parte de todo lo que es el proceso de la oración, muchas veces no tenemos, es importante esa parte de la oración, pero es también muy importante hablar de esta parte del ayuno, y más que todo del ayuno bíblico. Eh, Hoy no vamos a hablar de dejar de comer, sino que vamos a hablar de aprender a escuchar. Eh, Le pido al Espíritu Santo en todo caso que nos abra el entendimiento, que ninguna de nosotras salga igual de como entramos. Eh, ¿Tú has ayunado alguna vez, Olguilla? sí he ayunado, Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? pero he ayunado dejando de comer, o sea, sí, eh, muchas veces sí porque me lo propongo, así como voy a ayunar por pedirle algo, digamos, Ujú, o por agradecerle algo, y muchas veces cuando me doy cuenta que no he desayunado, y ujú. ya son como las 10 digamos, ya digo, no, pues ya me quedo y le dedico este ayuno a Dios. Algunos son preparados y algunos no son preparados. Ah, bueno, listo. Em, el ayuno, vamos a ver como lo que significa, o sea, cómo vamos a hacer esta presentación es, primero, ¿qué es lo que es el ayuno? ¿Cuáles son como la etimología, cuáles son las palabras de orígenes y por qué son esos? Vamos a ver la lucha entre la carne y el espíritu. Eh, Vamos a tener unos ejemplos de algunas de las personas que hicieron estos encuentros y que son como ejemplo en la Biblia. Vamos a ver los diferentes tipos de ayuno, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que a Él no le gusta y qué es lo que se logra y cómo ayunar en el proceso completo antes, durante y después. Va a haber una segunda sesión donde quiero solamente dejar esa parte porque muchas veces es importante para todo esto de la oración y para todo esto del ayuno y de esa como comunicación más profunda con Dios. Es importante la parte del perdón y por eso no lo quise meter en este momento, sino que simplemente lo vamos a dejar para la próxima sesión para hablar un poquito más. De la parte de la oración no nos quedaba haciendo falta sino una sola sesión, pero era muy similar y por eso quise más bien introducir esto porque me parece supremamente importante, sobre todo porque muchas veces hacemos el ayuno como simplemente dejar de comer o como tratar de que sea un mecanismo para torcerle la mano a Dios, ¿sí? Y el ayuno es el mecanismo que Dios diseñó para que la carne de nosotros se calle, el espíritu se despierte. Es como, a ver, si nos imaginamos que llevábamos 3 días sin comer y el estómago nos empieza a hacer ruido, que ya nos tiembla el cuerpo y que la cabeza está pesada, pero es sentir todo eso que cambia. Es sentir que no es físico, que ni tan siquiera es emocional. Es algo que no se puede explicar con palabras. Es empezar a saber escuchar a Dios en una forma más diferente de lo que estamos acostumbrados, que ya no es con la carne, sino que es con el espíritu. Para entender mejor esto, entonces vamos a lo que te decía, de la etimología de lo que es el ayuno. Entonces, la palabra tisun, que es literalmente cerrar la boca, y no es solamente dejar de comer, sino, como dicen Joel 2:12, que lo tenemos ahí, junto a llanto y lamento. En conclusión, nunca fue acerca del estómago, sino que siempre fue acerca del corazón. Y para Dios es muy importante esa actitud que nosotros tenemos en el corazón. Y nestia, que es del griego, es la negación o el estío de comer. Es negarse a comer, pero no simplemente negarse a comer o como esos ayunos que hay ahorita que todo el mundo ayuna, que para rebajar o para tener mejor silueta o que para, bueno, todas esas cosas que ahorita tenemos. Es no poner esa cara triste, como dice en Mateo 6, 16 y 18, que no pongas cara triste cuando estés ayunando, eh, sino que antes levantemos la cara porque el Padre nos va a reconocer eso en lo secreto. Él nos va a recompensar.
Entonces, lo importante del ayuno muchas veces es, y sobre todo el ayuno individual, y ahorita vamos a hablar de los tipos de ayunos que hay, el ayuno opera en secreto. ¿Por qué? Porque opera en el espíritu, no en que me vean que estoy ayunando y anunciarlo y decirlo, no. Si lo haces para que te vean o para que uno, como tratar de que Dios haga algo por uno, esa sería la recompensa. Entonces, cuando vayas a ayunar, no anuncies en el WhatsApp, no, pero sí es muchas veces, y ahorita también vamos a ver un poquito más de eso, tener un grupo de apoyo. Yo por eso siempre amo tanto estos grupos, porque es ese grupo de apoyo, porque cuando empezamos a ayunar y empezamos a tratar de ir más en secreto, más profundamente en la relación que tenemos con Dios, la guerra espiritual se hace mayor. ¿Sí? No sé si tú lo has experimentado. Si el ayuno cierra la boca. Sí, cuando hay grupo de apoyo, sí, cuando hay grupo de apoyo es como hacerlo doblemente, ¿no? Sí, y sobre todo que es que si tú dices, listo, yo voy a ayunar, entonces hay alguien que está orando por ti para que espiritualmente tú seas protegida, porque cuando nosotros empezamos a hacer mayor esfuerzo en estar con él, la guerra es porque el diablo no va por los que no están cerca de él. El diablo trata de atacar a personas como nosotros que estamos tratando de estar más cerca de él. ¿Qué cosas hablan más fuerte que Dios en tu día? I mean, porque muchas veces es eso, la preocupación, o que estamos así como estamos nosotros ahorita, que mi rodilla, o que tus mareos, o que la preocupación porque no tenemos la provisión completa, o bueno, tantas cosas, o por el amigo, o porque me hicieron feo. ¿Qué cosas son las que en tu día hablan más fuerte? Y si no lo sabes, está bien, pero es importante uno empezar a detectar qué son esas cosas que están haciendo tanta bulla que no dejan que nosotros podamos estar en contacto con Dios. Porque ahorita vamos a ver entonces eso. Si el ayuno cierra la boca, hay que saber a quién vamos a callar. Y eso es lo siguiente. ¿Sí? Porque ese es como, para mí esta es la clave. Hay una cosa que se llama el sax y el otro la neuma. El sax es como la carne, ¿sí? Y no es el cuerpo físico, no es esta parte, sino que la naturaleza nuestra, cuando Caín y Adán y Eva cayeron, entonces nuestra naturaleza empezó a ser llevada por los impulsos, los deseos, los patrones, todo este tipo de cosas. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay un malentendido. No es el cuerpo físico, en todo caso, como te decía. Porque el cuerpo de nosotros no es que sea el enemigo, pero la SARS es la naturaleza de eso que estábamos diciendo, de la caída, de todos esos impulsos, de los patrones, de la forma en que nosotros automatizamos muchas de las cosas, porque nosotros aprendemos ciertos patrones de acuerdo a lo que vivimos. Que el cerebro y nuestros sentidos reciben muchas señales todo el día, entonces si ellos hicieran todo en la parte inconsciente, sería imposible. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo y vamos acercándonos a la parte espiritual, es muy importante que nosotros empecemos a ver cuáles son los patrones. Yo no sé si a usted pasaba, y por eso ahí puse el background del libro que yo escribí, porque en mi etapa inicial, digamos, yo creía que el mundo estaba contra mí y que muchas de las cosas que a mí me pasaban era porque yo era muy de malas, porque todo me pasaba a mí, y porque mi primer esposo fue alcohólico, y porque mi segundo esposo tenía otros problemas, para decirlo así. Y yo era la víctima. Pero cuando empecé a analizar, empecé a detectar de que es que yo no era la víctima, sino era la forma en que yo tomaba decisiones, el que hacía que yo siempre cayera en lo mismo. Entonces, muchas veces son esas cosas que no nos dejan evolucionar y que no dejan que el espíritu realmente, que es el feun, que es la parte de nosotros que se conecta con Dios, que Él siempre está ahí, y el problema del SARS grita más fuerte y ahoga su señal. ¿Sí? Todas esas formas de que yo tengo de reaccionar o de tomar decisiones o de tratar de cubrir las faltas que yo creía que tenían en mis padres,
pero que al final del día, a la edad que yo tengo, yo tuve que haber asumido ya todo eso y decir, no, es que no fueron ellos, sino fue la perspectiva. Y era la historia que yo te contaba de pronto, o yo les conté, y la he contado muchas veces y me encanta, que es de esa niña, cuando estaba muy pequeña, yo no sé si te acuerdas de esa historia que les conté, cuando estaba muy, muy pequeña, eh, yo cumplí 62 años y la memoria como la más lejana era cuando yo tenía 4 años, tirada en una banqueta y me sentía muy sola, hasta que yo no reconocí que es que yo no estaba sola, que muy posiblemente la profesora estaba llamando a mi mamá. Y cuando vi más profundamente y empecé a dejar que mi espíritu viera, y hubo una sesión que hice con un pastor que pude ver que en ese momento yo veía a Jesucristo que estaba aún conmigo, que yo nunca tuve por qué sentirme sola. Y a raíz de ese sentimiento que yo tuve de que yo estaba abandonada por muchos años, y no era ni tan siquiera que yo hubiera estado abandonada, sino que yo me sentí en ese momento, y por ese momento mi eh, SARS, mi carne, mis reacciones fueron pegadas a que yo no era suficiente, a que yo era abandonada, y muchos de nosotros tenemos eso. Hasta que no eliminamos eso, esa comunicación con el espíritu es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo esto está hablando muy duro y no deja que el espíritu se pueda conectar. Pero ese es tema de pronto para otra conversación más adelante. Entonces, Sí, pero te entiendo, Moniquita, lo que estás diciendo, sí te entiendo. ¿Y has sentido algo así por el estilo tú? No, no lo había sentido hasta ahorita que lo estás diciendo. Sí. Y pues sí es cierto, siempre Dios estuvo conmigo. Está conmigo. Y reconocer eso y empezar a verlo. Una forma muy fácil de explicarlo es, el SAR es hacer de cuenta como una emisora a todo volumen. Y el PEUNA es una voz suave en la habitación del lado. El ayuno es el único botón que Dios diseñó para bajarle el volumen a la carne y dejar que uno pueda oír esa voz bajita ahí. Muchas veces en el primer día de ayuno descubre uno cuánto el antojo o cuánto le hace a uno falta el antojo, el celular o la ansiedad o el mal genio. Y eso no es un fracaso, es un diagnóstico. El SAR nos va a mostrar su tamaño real. A empezar, era lo que te decía, por eso muchas veces es importante decirle a alguien, veo, voy a empezar a ayunar. Y ahorita vemos el proceso de pronto, cómo uno puede empezar. Uno muchas veces no tiene que empezar de una, sino empezar paulatinamente y empezarlo a hacer ciertos días o ver por qué lo hace y por qué no lo hace. El ayuno no debilita el cuerpo, sino que desmascara, ¿sí se dice? Desenmascara la carne. Ahora vamos a ver el ejemplo de 4 personajes que se atrevieron a callar la carne. Y entre esos tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Daniel y tenemos obviamente Jesús. Entonces Moisés, yo no sé si recuerdas, eso está en Éxodo 34, del 28 al 29. Fueron 40 días que el primero subió sin pan ni agua al monte. Y bajó con el rostro brillante. Y él en mi cuenta se daba de que tenía el rostro brillante. El ayuno lo dejó marcado por la presencia de Dios y que estuvieron con Dios, no tenían que anunciarlo, sino que se notaba. La historia de Elías es bastante interesante. Yo no sé si te acuerdas que Elías fue el que le dijo a los 300 ¿cómo es que se llaman? Profetas de Baal, que ellos cogieran un becerro y que él cogía uno y ellos bailaron y yo no sé qué, hicieron una cantidad de cosas. Finalmente, él por la tarde echó mucha agua ahí en el mismo, pues la idea era que bajara fuego y que quemara ese sacrificio que estaban haciendo del becerro, de los animales que estaban tratando de ofrecer. Ellos no pudieron hacerlo al final del cuento, se cortaron, hicieron todas las cosas que ellos hacían. Y Elías mojó la hoguera, hizo de todo y Dios hizo esto. Él después fue 30 y mató a los 300, él solo. Mató a los 300, bueno, ya el resto de los 300 y salió después corriendo. Y ya estaba muy agotado y muy deprimido, pero después de haber hecho todo esto, simplemente una noticia hizo que él bajara, que fue que la esposa del rey lo iba a matar. Y por eso él salió corriendo y quedó deprimido y dependía morirse. Después de eso, él ayunó. Y para hacer la historia corta, hubo como 2 ayunos y eso. Pero lo interesante de la historia de Elías
es que después de ese ayuno, Dios no le habló ni en el viento, ni le habló en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbato o en un susurro, dicen en algunas versiones de la Biblia. Él le habló fue en ese silencio. El ayuno afina el oído para que nosotros podamos oírle a él. El ayuno de Daniel, no sé si lo has oído también, y hay libros donde hacen el ayuno de Daniel, y hay un libro especialmente para hacer ese ayuno. Entonces lo que hizo Daniel, eso está en Daniel 10, del 2 al 12. A él lo escogieron para ser parte de unos sabios y como de un comité que iba a estar asesorando al rey. Pero entonces estos jóvenes, porque él creo que tenía 15, 16 años, estaba muy, muy joven, él lo habían sacado de Israel y lo habían llevado a una ciudad totalmente diferente que él no tenía. Pero él era muy firme a pesar de ser un teenager, por decirlo así, era muy firme en lo que él creía y en lo que él sabía. Y el problema que tenían todas esas comidas suntuosas y muy alimenticias y todo lo que le iban a dar era que era sacrificado a los dioses de esa región. Entonces él dijo, no, yo voy a demostrarle, deme 3 semanas, no me dé, perdón, me moví, no me dé ni postre, ni comida, ni manjares, ni nada, solamente deme agua, y así lo hizo, y estuvo mucho mejor que el resto. Y Jesús, que también hizo ayuno de 40 días. Hay teorías donde dice que Jesús, el ayuno que hizo, fue un ayuno de lo sólido. Él sí tomó líquido. Pero sabemos que el ayuno no lo debilitó, sino que antes lo fortaleció. Y bueno, es importante en todo caso, son 4 historias distintas. ¿Cuál de estas 4 te parece más a tu momento? ¿Cuál de estas 4 tú crees que necesitarías más? ¿El monte de Moisés, el cansancio de Elías, la espera de Daniel o el desierto de Jesús? Yo creo que las palabras de los de Daniel. Sí, es una historia muy interesante y un ayuno muy interesante. Sobre todo por lo que te decía, una de las cosas más importantes que hay en el corazón. Porque sin eso no podemos hacer ayuno, sino que simplemente aguantamos hambre. ¿Sí? Entonces, hay, por decirlo así, como 4 formas, en términos generales, de ayuno. Esto es como lo más práctico. Y uno puede, en un momento dado, decir, no, yo voy a hacer un ayuno normal. El ayuno normal es dejar la comida. Se toma agua, puede ser un tiempo de un día o de varios. Se recomienda que de pronto uno empiece más bien con el parcial. El absoluto es sin comer ni beber nada, que fue uno de los que hizo Esther. No sé si recuerdas que cuando Esther iba a presentarse ante el rey, le dijo al pueblo que no comieran ni bebieran absolutamente nada, porque ella necesitaba que hicieran ese ayuno por 3 días y lo hicieron por 3 días. Sí. El ayuno no parcial es como el ayuno de Daniel, ¿sí? Que es, por ejemplo, legumbres y aguas. O muchas veces es uno decir, listo, no, lo que me está haciendo a mí, que yo no tenga ese contacto con Dios, y uno puede empezar y ensayar. Por eso es tan importante ver cuál es ese bullicio que él me está robando a mí, esa comunicación con él. Entonces, dejar algo, puede ser el celular, y uno puede empezar. Es bueno, por ejemplo, para periodos largos. Y el colectivo, que es cuando una familia de una iglesia, como el de Esther, que decíamos ahorita también, es decir, listo, vamos a hacer un clamor, vamos a querer tener un renacer, un reavivamiento, como digamos, en esa oración que estábamos, en la sesión de oración acerca del reavivamiento. Entonces, muchas veces complementar esas oraciones con un ayuno colectivo es bastante importante. Ahora, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú tienes diferentes cosas de salud, quien tenga diabetes, quien esté en embarazo, esté en lactancia, o que tenga, por ejemplo, como te digo, una medicación permanente como tú lo tienes,
o un tratamiento médico, debes hacer ayuno parcial y ayunarlo de otras cosas, de redes sociales, de la televisión, del azúcar, de las compras. Y si vas a hacer el ayuno, debes de consultar con tu médico para que no te vaya a afectar, sobre todo cuando uno está tomando medicinas de esas cosas y todo. Si es importante decirle, no, todavía no lo voy a hacer, voy a empezar, voy a dejar el celular y no voy a ver, o voy a dejar, I don't know, cualquier cosa que sea que uno pueda. En cualquier caso, recuerda que la más importante es esa conexión con Dios. Eso es lo que más cuenta en todo lo que es el ayuno. Ahora, el ayuno que Dios rechaza es lo que dice en Isaías 58:3. El día que ayunen, ustedes buscan sus propios intereses, ayunan para pelear y discutir, ayunan para dar puñetazos con maldad. Este no es el ayuno que yo reconozco. El ayuno que Él quiere es que uno lo honre, que no tiene que ver con qué tan largo sea o que si dejas de comer o no, tiene que ver con lo que pasa dentro de uno, de saber por qué lo hacemos. Ahora, el ayuno que Dios quiere es desatar ligaduras. Estas son como algunas de las cosas que se pueden lograr con el ayuno. Muchas veces uno tiene el concepto que uno ayuna para que Dios le responda las oraciones. No, y muchas veces en la oración, creo que fue Daniel, que Dios le dijo que él ya había oído ya había respondido y que ya había oído su oración desde el primer día que él ayunó. Es soltar las cargas de opresión, es dejar ir libres a los quebrantados, es romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento, es albergar a los pobres y es cubrir al desnudo. Entonces, para ayunar es invocar al Señor y Él va a responder. Él te va a decir, aquí estoy. Dios no se acerca o no responde a nosotros porque nosotros dejemos de comer. Dios se acerca porque nuestro corazón está cambiando de dirección, porque nuestro corazón quiere estar con Él. Él está ahí, lo que decíamos ahorita. Es más la actitud de nosotros que cualquier otra cosa. En resumen, ¿cómo estamos de tiempo? No tengo por qué. Ok, estamos muy bien. Y todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos 10 minuticos. Bueno. Es recorrerlo como una lista de decisiones, ¿sí? Como Moisés, podemos hacer ayuno como Moisés, rindiéndose uno a la presencia más grande que tu carne, es como Elías, buscando ese susurro que se vino, fue en un ruido, en un susurro, que él vino y así oyó la voz del Señor. Como Daniel, que se humilló desde el primer día, sabiendo que ya fue oído, o como Esther, preparándose para entrar donde solo el Espíritu la sostiene, que se arriesgaba a que ella fuera matada. No sé si conoces la historia de Ana, que Ana era una viuda que siempre ayunaba y estaba en la iglesia, y fue una de las únicas, ella y otro personaje fueron los únicos que reconocieron a Jesucristo cuando estaba muy pequeño. Lo más importante es definir qué tipo y el tiempo es de empezar, para apartar ese tiempo, para orar, para leer la palabra. Cuando se vaya a romper el ayuno, en todo caso, si vas a dejar de comer, uno lo tiene que hacer como paulatinamente, no de una, sino paulatinamente. O sea, muchas veces que la gente está ayunando todo el día y por la noche, que es porque ayuno no es solamente en los católicos o los cristianos, muchas religiones lo hacen. Entonces muchas veces hacen un festín, ayunan todo el día y cuando se acuesta el sol hacen un festín. Eso no es ni saludable ni es como volver, porque lo que se hizo en el día es como volver a satisfacer esas deseos de la carne y ya volver otra vez a ese punto donde lo que estamos tratando de hacer es que nosotros podamos hacer esa transición y esa conexión con Dios. Entonces, ya sabemos qué es y cómo se hace. Ahora veamos el proceso completo paso a paso. Entonces, el proceso del ayuno es, antes que es definir cuándo voy a ayunar, cuál es el tiempo, cuántos días, o si va a ser un día, o si va a ser unas horas. Antes de empezar, suelta el rencor. Y si uno ofendió a alguien, ve
y agrega con él, como dice Mateo 5, 23, 54, dice que deja la ofrenda, dice que deje uno la ofrenda y que se reconcilie primero con su enemigo, y eso es importante antes de ayunar. Durante el ayuno, el tiempo que uno dedicaba para comer lo cambia por oración o por leer la palabra o por buscar más acerca de lo que uno, o sea, si uno está haciendo el ayuno para poder crecer en él, entonces, ¿cómo es lo que yo, qué es lo que me está faltando, Señor, para poder hacerlo? Y nos referimos a Mateo 6, 17 al 18, que advierte que hay algo muy real. Cuando el cuerpo se calla, salen los pensamientos guardados y casi siempre, vuelve al recuerdo de qué interior. En este momento es de volver a perdonar y de no justificarse. Y lo que te decía, después de que uno rompe el ayuno, es empezar con algo muy liviano, empezar a ver qué fue lo que Dios le habló. Y como dice en Isaías 58, 7 al 9, es sostener ese portal, es soltarse, anotarse a Dios. Y muy importante, el ayuno no cambia a Dios. El ayuno te cambia a ti. Entonces, en esta sesión vimos que humillamos al SARS, elevamos al Feuma, y en ese punto donde la carne se reduce y el espíritu se expande, la distancia entre nosotros y Dios se acorta, se desaparece. Y no es que Dios se movió, porque Dios siempre está ahí. Nosotros quitamos todo ese medio que estaba ahí, quitamos todo ese ruido que no nos dejaba oír. Ahora, ¿qué tipo de ayuno, qué día vas a ayunar? Es importante uno definirlo y es empezar a ver qué tipo de ayuno uno quiere hacer. Como dice en Isaías 58, 9, clamarás y dirás, aquí estoy. Eso fue más o menos lo que te tenía para hoy. No sé si quieres adicionar algo. Puedo cerrar esta presentación. No, pues me pareció muy interesante porque nos das pues todo un tema del ayuno, los tipos de ayuno, las formas de ayuno, el propósito del ayuno, definir días. Es bueno tener todo ese conocimiento porque no nada más hacer ayuno así como decimos, hoy voy a ayunar, y ya no, si tiene sus reglas, tiene su método. Y Mónica, ¿lo podrías poner en el grupo eso también? Sí, yo les voy a poner todo, voy a poner el video, o sea, lo bajo y lo pongo en YouTube, que es mucho más fácil. Y lo que quiero es empezar a poner todos estos videos en YouTube. Suscríbete al canal, ¿sí? Dale like, ponelo, compártelo lo que más puedas, porque esa es la idea, que todas estas cositas que vemos le puedan llegar a mucha más gente. ¿Sí? No quería terminar esta sesión sin que pudiéramos experimentar un poco más lo que es el ayuno. Y para eso tengo un ejemplo. Pero primero tengo una pregunta. En este momento, tú sientes tu respiración. Puedes oír, escuchar tu respiración. Bueno, me imagino que como ya les puse eso en sus mentes, muy posiblemente ya sí estás oyéndote cómo respiras. Pero si puedes, y me imagino que en este momento no lo puedes porque yo estoy hablando, pero cuando terminemos este video y cuando tú, después de que me gusta este video y después de que lo compartas y te suscribas al canal y todo eso, te invito a que te aísles por un momentico, que cierres tu puerta, que apagues el celular, que lo hagas de pronto en ese momento cuando ya los niños estén dormidos y no tengas que atender nada más. Va a ser 2 segundos. Te invito a que apagues todo eso y trates de escuchar tu corazón, aún que tapes tus oídos y aún muchas veces puedes hasta escuchar tu circulación. Así es como muchas veces podemos experimentar el ayuno. Es apagar todos los ruidos que están a nuestro alrededor y empezar a experimentar esa relación más profunda con Dios. Las quiero mucho en el amor de Dios. Dios me las bendiga y nos estamos viendo por aquí.